El tercer templo finalmente se está construyendo, pero ahora ha aparecido algo. La tan anticipada edificación del tercer templo finalmente ha dado inicio, pero justo cuando todo parecía avanzar sin contratiempos, surgió un misterioso obstáculo. Este avance ha experimentado una demora considerable. ¿Cuáles podrían ser los obstáculos que potencialmente podrían obstaculizar la conclusión de este monumental proyecto y que podría indicar esto sobre el futuro de Israel y el resto del mundo? Entrando en el tema profético de la construcción del tercer templo, este asunto está lleno de especulaciones, suposiciones y disputas. ¿Podría la reconstrucción del templo ser una señal significativa del fin de los tiempos y el regreso de Jesucristo? Muchas personas sostienen esta creencia. Aquellos que están preparados para la edificación del tercer templo esperan que la profecía bíblica se cumpla al final de los tiempos. Según esta perspectiva, el templo reconstruido servirá como el punto central de adoración para personas de todas las culturas. De acuerdo con la Biblia, en este templo, el anticristo reclamará un estatus divino y exigirá adoración. En las Escrituras también hay varias referencias a Israel y la reconstrucción del templo. Después de una visión, Dios habló a Ezequiel, indicándole que todos estos huesos eran la casa de Israel. En este contexto, la narrativa menciona que los huesos se secaron y la esperanza pereció, dejando a la casa de Israel completamente destruida. Ezequiel 37:14 instruye a profetizar y comunicar al pueblo que el Señor Dios abrirá sus sepulcros, los hará salir de sus tumbas y los llevará de regreso a la tierra de la vida. En este proceso se reconstruirán calles y muros. Estos eventos están alineados con las angustias profetizadas en Daniel 9:24, que señala que desde la emisión de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías Príncipe, habrá un período de 7 semanas y 62 semanas. Durante tiempos difíciles, la plaza y los muros serán restaurados. Estos versículos, junto con otros de naturaleza similar, indican que la reconstrucción del templo es un acontecimiento significativo predicho en la Biblia. Se considera un presagio del fin del mundo y la inminente vuelta de Cristo. Como cristianos, es crucial estar preparados para su retorno y llevar vidas que les sean agradables en todo momento. La pregunta surge: ¿por qué considerar la construcción de un tercer templo? Isaías 8:18 sugiere que representamos al Señor Dios Todopoderoso en Israel, siendo su morada en el monte santo de Sión. Algunos podrían cuestionar la necesidad de construir el templo sagrado, argumentando que el santuario original era una representación simbólica de lo celestial, según se menciona en Hebreos 5 y en la figura de Josué. Jesús sirve en el auténtico tabernáculo establecido por el Señor, como se expone en Hebreos 8:2. Sin embargo, el templo de Jerusalén trasciende la mera estructura, es un hogar tangible para el Espíritu Santo. El Señor había dicho: «Edifíquenme una casa y habitaré en medio de ellos». Éxodo 25:8. Véase también Éxodo 40, 34-35 y 1 Reyes 8:11. La palabra chacán, derivada de habitar, se utiliza para caracterizar la presencia divina en la literatura rabínica y las traducciones de la Biblia, aunque no está presente en el texto hebreo original. Este término también anticipa la reconstrucción del Templo de Jerusalén como la morada eterna y permanente de Dios. La gloria del Señor ingresó a través de la puerta oriental del templo. Desde el interior se percibió una voz que proclamó: «Hijo de hombre, este es mi trono y este es el estrado de mis pies. He encontrado mi morada permanente entre los israelitas».
El filósofo judío medieval y estudioso de la Torá, Rambán, el rabino Moisés Maimónides, afirmó que el templo siempre tendrá un significado trascendental al revelar la presencia de Dios, que reposaba sobre el propiciatorio del Arca del Pacto, el lugar donde Dios dijo: «Me encontraré contigo y te daré todos mis mandamientos». Para los israelitas, ubicado sobre la cubierta entre los dos querubines que se encuentran sobre el Arca del Testimonio. Éxodo 25:22. El propósito del templo, según Rambán, era facilitar la realización de los sacrificios necesarios. Sin embargo, desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío se ha visto impedido de llevar a cabo estos sacrificios. De los 613 mandamientos de la Torá, 202 requieren la presencia física del templo para su cumplimiento. Desde la pérdida del templo en Jerusalén, los judíos han recurrido a las sinagogas de sus comunidades y al estudio de la Torá como sus principales medios para conectarse con el Dios de Israel. Aunque los sacrificios de animales pueden parecer prácticas del pasado, la profecía bíblica indica que esto dista mucho de ser así. Según el Señor le comunicó al profeta Ezequiel, se llevarán a cabo ciertos sacrificios en un futuro templo. Sin embargo, surgirán obstáculos considerables en la forma de la presencia de una mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, dos antiguas estructuras islámicas en el monte del templo en Jerusalén. Cualquier intento de interferir con estas estructuras o restringir el acceso a ellas podría desencadenar conflictos a nivel global, dado el profundo significado que el mundo musulmán atribuye a estos lugares sagrados. A pesar de la creencia común de que la cúpula de la roca ocupa el mismo sitio donde alguna vez estuvo el segundo templo, algunos académicos sugieren que el templo podría haber estado ubicado en otro lugar. Además, la mayoría de los eruditos judíos observantes se oponen a los planes de construir el templo hasta la llegada del Mesías, ya que existe incertidumbre sobre la ubicación precisa y las dimensiones del mismo. Se sostiene que la reconstrucción del templo requeriría revelación profética y sin ella, la construcción sería considerada imposible, incluso si el área fuera despejada de las mezquitas actuales. Las dificultades persisten. No obstante, algunas organizaciones trabajan para canalizar los beneficios del turismo espiritual hacia comunidades locales y regionales. Argumentan que promover el turismo espiritual podría beneficiar la economía y mejorar las condiciones de vida, tomando como referencia la época en la que Jerusalén recibía millones de turistas durante el reinado del rey Agripa. El actual alcalde de Jerusalén ha fijado el ambicioso objetivo de atraer a 10 millones de turistas a la ciudad cada año. A pesar de los desafíos asociados con la preservación de lugares sagrados y las complejidades en torno a la posible construcción del tercer templo, Jerusalén sigue siendo un epicentro histórico y espiritual de gran importancia. La ciudad, con sus raíces profundamente arraigadas en diversas tradiciones religiosas, continúa siendo un faro de fe y peregrinación para millones de personas en todo el mundo. Jerusalén ha experimentado a lo largo de los siglos una roca histórica marcada por conquistas, reconstrucciones y cambios de dominio, lo que ha conferido una complejidad única. Además de su importancia religiosa, la ciudad es un crisol de culturas, reflejando la convivencia de comunidades judías, cristianas y musulmanas. Este carácter diverso se refleja no solo en la arquitectura de los lugares de culto, sino también en las calles, mercados y en la vida diaria de sus habitantes. La Jerusalén moderna, mientras navega por las tensiones políticas y religiosas, busca equilibrar la preservación de su patrimonio histórico
con el desarrollo contemporáneo. Los esfuerzos para impulsar el turismo espiritual no solo podrían tener un impacto económico positivo, sino que también podrían contribuir a un mayor entendimiento entre diversas comunidades. A medida que Jerusalén enfrenta desafíos, también se vislumbran oportunidades para la reconciliación y la coexistencia. La ciudad, con su profundo simbolismo y su importancia espiritual, podría convertirse en un punto de encuentro donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y el respeto mutuo. En última instancia, Jerusalén, con su pasado milenario y su compleja realidad contemporánea, sigue siendo un lugar de reflexión, esperanza y un llamado a la comprensión intercultural. Los seguidores del cristianismo han estado anhelando la vuelta de Jesús, quien los llevaría al cielo durante un extenso periodo. No obstante, existen diversas señales que deben ser superadas antes de que esto ocurra, siendo la construcción de un tercer templo una de ellas. Para aquellos con creencias religiosas, el templo posee una gran importancia, ya que simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. El Arca de la Alianza, resguardada en el templo, representa el lugar donde Dios se manifestó en numerosas ocasiones. Además, el templo se considera un símbolo de seguridad nacional, ya que los seguidores de Dios confían en que nunca será destruido debido a su significado. Cada acontecimiento en el templo atrae la atención del público y, recientemente, ocurrió algo inesperado en el templo de Israel que causó conmoción entre la comunidad religiosa. Les invito a ver el final de este video para descubrir lo que sucedió en este lugar sagrado. Durante el reinado de Salomón, hijo de David, se erigió el primer templo, que concluyó en el año 957 a.C. Este templo judío, situado en la cima de una montaña, fue construido alrededor del año 1000 a.C. Sin embargo, alrededor de 400 años después, fue derribado por las fuerzas lideradas por el rey babilónico Nabucodonosor, quien envió a muchos judíos al exilio en el siglo I a.C. En esa época, Herodes llevó a cabo la expansión y renovación de un segundo templo construido por judíos que habían regresado después del destierro. Según el Evangelio de Juan, este templo fue el lugar donde Jesucristo confrontó a los cambistas y posteriormente fue crucificado a pocos cientos de metros de distancia. Luego, el general romano Tito respondió a los saqueos e incendios perpetrados por los rebeldes judíos, destruyendo el templo en el año 70 después de Cristo. En la actualidad, el monte del templo, ubicado dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, alberga dos estructuras impresionantes: la cúpula de la roca al norte y la mezquita al-Aqsa del sur. En el suroeste se encuentra el muro occidental, un remanente del segundo templo. La aspiración de reconstruir un tercer templo ha persistido a lo largo de los siglos entre los judíos, quienes durante mucho tiempo carecieron de una patria y se vieron obligados a vagar como extraños por la tierra. En el corazón judío existe un anhelo profundo de regresar a la tierra y reconstruir el templo. Activistas judíos han liderado esfuerzos durante décadas para cambiar el status quo, argumentando que en nombre de la libertad religiosa, los judíos deberían tener el derecho de orar en el lugar, de manera similar a los musulmanes. En el libro de Mateo, capítulo 24, Jesús se dirigía a sus compatriotas judíos, no a aquellos que aún no lo seguían. Durante esta conversación, advirtió sobre un evento abominable que ocurriría en el lugar santo en los últimos días. Sus discípulos directamente le preguntaron acerca de la señal de su venida y del fin de los tiempos. En respuesta,
Jesús detalló una serie de señales significativas que precederían a su segunda venida. En Mateo 24:3 afirmó categóricamente: «De cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan». La Biblia profetizó el retorno de los judíos, y este suceso tuvo lugar después de casi 10.000 años, representando un regreso a su patria sin precedentes en la historia. Además, según las profecías bíblicas, el Medio Oriente experimentaría crisis en los últimos días. Una de las profecías más destacadas del tiempo del fin es la construcción de un tercer templo. Este tema es central en las profecías del Nuevo Testamento. En la actualidad, nos encontramos en el período entre la destrucción del segundo templo en el 70 a.C. y la eventual construcción del tercer templo. Casi semanalmente surgen controversias en torno al monte del templo, con el temor de que los judíos erijan su lugar de adoración. Todos los profetas coinciden en que, en los últimos días, los exiliados de Israel regresarán a la tierra prometida, y la restauración del templo será su máxima aspiración. El libro de Ezequiel, en el capítulo 37, profetizó que los huesos secos de la nación de Israel experimentarían un renacimiento en su propia tierra. En particular, Ezequiel 37:28 anticipa que en ese momento las naciones reconocerán que el Señor ha santificado a Israel al tener su santuario entre ellos de forma permanente. Las Escrituras, tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento, revelan que Dios nunca ha rechazado a su pueblo Israel. Isaías 41:9 afirma claramente: «Tú, Israel, eres mi siervo. Te he llamado desde los confines de la tierra. Te he dicho que eres mi siervo. Te he elegido y no te he rechazado». Incluso el apóstol Pablo, al escribir el libro de Romanos, destacó cómo Dios no ha rechazado a Israel, como lo predijeron los profetas. Actualmente, presenciamos el cumplimiento de las profecías, ya que el pueblo judío regresa a Tierra Santa desde todos los rincones del mundo, después de 19 siglos de exilio global. Este retorno refleja el cumplimiento de Isaías 43:6, donde se promete que Dios reunirá a sus hijos de todas partes de la tierra. Mientras este retorno se lleva a cabo, se están realizando los preparativos para la construcción del tercer templo. No obstante, es importante señalar que la Biblia no establece una conexión directa entre el momento del rapto y el inicio de la construcción del templo en Jerusalén. La única indicación es que la resurrección debe tener lugar antes del comienzo de la tribulación, ya que las Escrituras señalan que, hacia la mitad de la tribulación, el templo será construido y profanado por el anticristo. Además, la tribulación comienza con un tratado de paz engañoso entre el anticristo y el pueblo judío, lo que podría potencialmente iniciar la construcción del tercer templo. No obstante, es importante destacar que esto se basa en especulaciones y marca el punto medio de la tribulación. El anticristo comprometerá el acuerdo de paz al sentarse en el templo y autodenominarse como Dios, lo cual resulta en la profanación del templo. Este acto se llevará a cabo 3 años y medio después de los 7 años de tribulación, período durante el cual se espera que el templo sea reconstruido antes de la aparición del anticristo. Durante su reinado, que estará marcado por un poder sobresaliente, la identidad del anticristo no será revelada al mundo hasta que el agente que lo detiene sea eliminado de la tierra. La referencia a lo que lo detiene alude al Espíritu Santo, que actualmente reside en el mundo.
pero se retirará de la tierra cuando la iglesia, que es su morada, sea arrebatada en el evento conocido como el rapto. En consecuencia, el rapto de la iglesia ocurre antes de que el anticristo se revele, lo que implica que los creyentes no conocerán la identidad del anticristo mientras permanezcan en la tierra. Es posible que observemos los primeros pasos hacia la fortificación del templo en Jerusalén, pero es crucial comprender que esto no es un requisito previo en la línea del tiempo de los eventos finales. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, es probable que veamos mayores preparativos para asegurar la reconstrucción del templo, un proceso que comenzó a finales de la década de 1980. Bajo la iniciativa del Movimiento del Templo, los seguidores del Monte del Templo, una organización dedicada a preparar a la sociedad israelí para respaldar y promover la reconstrucción del templo, están trabajando activamente. Fabrican diversos artículos relacionados con el templo, entre ellos un altar portátil destinado a los sacrificios. Su esfuerzo se centra en establecer vías concretas para permitir la adoración adecuada en el monte del templo, todo mientras aguardan con expectación la llegada del Mesías. Mientras tanto, la comunidad cristiana espera con ansias el rapto, un evento que podría ocurrir en cualquier momento. Aunque el cuerpo espiritual de la iglesia al que hace referencia Pablo ya está en construcción, la existencia de un templo físico durante el milenio es una realidad. Queda por ver si los judíos optarán por construir otro templo físico antes del regreso de Jesucristo. En el segundo capítulo de Tesalonicenses 2:4, el apóstol Pablo presenta una profecía crucial que señala al hombre de pecado o anticristo, quien se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que se considera Dios o es objeto de adoración. Se predice que este individuo tiene la intención de proclamarse a sí mismo como Dios dentro del templo de Dios. Según estudiosos, se argumenta que solo un individuo con habilidades diplomáticas, aceptado tanto por judíos como por musulmanes, podría facilitar un plan que permitiría a los judíos adorar en un templo en el monte donde originalmente el rey David adquirió territorio. Sin embargo, muchos estudiosos de la escatología cristiana advierten que Daniel 9:27 anticipa que este negociador, también conocido como el anticristo, romperá el plan de paz. Isaías 28:18 supuestamente lo describe como un hipócrita cuya muerte será anulada. Varias organizaciones israelíes están acelerando los preparativos para un tercer templo, siendo el Instituto del Templo una de ellas. En realidad, todo está listo para un tercer templo, excepto la determinación de su ubicación. Desde la liberación del Monte del Templo en 1967, los árabes han hecho esfuerzos significativos para reclamar toda la plataforma de 37 acres, denominándola el Santuario Noble. La narrativa musulmana ha experimentado cambios a lo largo del tiempo. Una guía para visitantes publicada por las autoridades musulmanas en 1925 reconocía que el territorio fue el sitio del Templo de Salomón. En aquel entonces, los musulmanes afirmaban la historia bíblica que ahora intentan borrar. Sorprendentemente, Jerusalén no tiene un significado religioso particular para los musulmanes. De hecho, no se menciona en el Corán. Recientemente, algunos líderes musulmanes que participan en los acuerdos de Abraham han admitido que el monte del templo realmente pertenece a los judíos, sugiriendo que los musulmanes deberían centrarse en su ciudad sagrada de la Meca. En conclusión, las profecías bíblicas y los preparativos acelerados para la construcción de un tercer templo en Jerusalén plantean preguntas intrigantes sobre los eventos futuros.
cómo se desarrollarán las visiones proféticas en medio de los cambios geopolíticos y las tensiones religiosas? Y, en última instancia, ¿cómo impactarán estos acontecimientos en el curso de la historia y la fe de quienes observan con expectación? Estas incógnitas nos invitan a reflexionar sobre el futuro y a permanecer atentos a los acontecimientos que puedan surgir. Si te ha gustado el video, te invitamos a mostrar tu apoyo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido.